Hola a todos hoy huyen. La tormenta ha pasado y lo que ha dejado detrás es devastador. Mi tierra natal ha sido golpeada con una fuerza que jamás imaginé. Cultivos arrasados, animales perdidos, casas enteras arrastradas por la furia del agua. Me duele en el alma ver cómo todo lo que era vida y esfuerzo en nuestro pueblo ha quedado reducido a ruinas. La primera noche fue la más dura. Con mi hija Maya en brazos y Ye a mi lado, nos refugiamos en la casa de un familiar suyo. Afuera, el viento rugía como un monstruo y cada trueno hacía temblar nuestras paredes. Fue una noche interminable de miedo y desvelo en la que no dejé de pensar en nuestra propia casa de bambú, esa casa que habíamos levantado con tanto amor y que quizás ahora mismo ya no existía. Y entonces surge la gran pregunta: ¿qué ha pasado con nuestro nuevo hogar después de la tormenta? ¿Habrá resistido o la naturaleza se lo habrá llevado todo por delante? Acompáñenme en este recorrido para descubrirlo, y si desean apoyar a mi familia en este difícil camino, los invito a unirse como miembros del canal. Su apoyo es también nuestra fuerza para seguir adelante. La noche de la tormenta fue como vivir dentro de una pesadilla. El viento silbaba con una violencia aterradora, un rugido constante que se colaba por cada rendija y hacía vibrar las paredes. El techo crujía como si en cualquier momento fuera a desprenderse y cada golpe del aire parecía una amenaza de que todo podía derrumbarse en un instante. Afuera los árboles se doblaban hasta quebrarse. El sonido de las ramas partiéndose y cayendo contra el suelo retumbaba como disparos en medio de la oscuridad. La lluvia implacable golpeaba los muros y las ventanas como si quisiera abrirse paso a la fuerza. Dentro de la casa, la tensión era insoportable. Cada trueno hacía temblar el suelo y nos recordaba lo frágil que era nuestro refugio. Aún así, la pequeña Maya seguía durmiendo profundamente con el rostro sereno, como si no existiera nada más que el calor de sus sueños. Verla tan tranquila era un alivio, pero al mismo tiempo un peso inmenso. Debíamos protegerla a toda costa. Huyen y yo nos miramos en silencio, rezando para que las paredes resistieran, para que el agua no entrara, para que la furia del cielo no nos arrebatara lo poco que nos quedaba. En ese momento, Ye me tomó de la mano y con voz firme me susurró: «Apoya tu cabeza en mi hombro. Estoy aquí». Ese simple gesto cambió todo. Sentí como en medio del caos había un lugar de calma. Afuera, el mundo parecía derrumbarse, ramas golpeando el techo, el viento ululando, como un lobo hambriento, la tormenta empeñada en devorarlo todo. Pero yo, con la cabeza apoyada en su hombro, me sentía protegida. Era como si su presencia levantara un muro invisible entre nosotros y el desastre. Aún con la tormenta rugiendo, descubrí que el miedo pierde fuerza cuando tienes a tu lado a alguien que te hace sentir segura. Y esa noche comprendí algo que nunca olvidaré. Puede que el viento se lleve casas, árboles o cosechas, pero no puede arrancar el refugio más fuerte de todos, el amor y la compañía de la persona que nunca te suelta la mano. A la mañana siguiente, el rugido de la tormenta había cesado. El silencio era extraño, pesado, como si la tierra entera estuviera conteniendo la respiración después de una noche de furia. El cielo permanecía cubierto de nubes oscuras y el aire olía a humedad, a barro y a ramas rotas. Huyen y yo nos miramos en silencio. Sabíamos que había llegado el momento de regresar y enfrentar la realidad. El camino de vuelta
Fue largo y doloroso. Cada paso estaba cargado de incertidumbre. Recordaba cómo antes de que el viento arrasara con todo, habíamos reforzado la casa lo mejor que pudimos atando con sogas, asegurando el techo, rezando para que nuestro esfuerzo bastara. Pero mientras caminábamos por senderos encharcados y pasábamos junto a casas derribadas, animales muertos y árboles caídos, entendíamos que la esperanza se desvanecía poco a poco. Cuando finalmente llegamos a nuestro terreno, el corazón se me encogió. El agua lo había inundado casi todo. Los charcos se mezclaban con el barro y en medio de aquella imagen desoladora estaba nuestra casa, o lo que quedaba de ella. Las paredes se habían rendido, el techo había cedido y el bambú ese mismo que habíamos cortado y colocado con nuestras propias manos yacía disperso como un montón de escombros. Avancé unos pasos más con las piernas débiles y el alma rota hasta que no pude más. Caí de rodillas incapaz de sostenerme y el llanto estalló sin control. Era como ver derrumbarse no solo una vivienda, sino todo lo que representaba años de sueños, el fruto de cada sacrificio, el esfuerzo compartido con Ye para darle a Maya un hogar digno. Todo estaba allí en ruinas. Aunque ya sospechaba, este desenlace, enfrentarlo cara a cara, fue un golpe que me dejó sin aliento. Ye, con la mirada apagada, trataba de mostrar fortaleza, pero yo sabía que su corazón también sangraba. Me acerqué a Maya, la tomé en brazos y la abracé con todas mis fuerzas. Ella, inocente, no entendía del todo lo que pasaba, pero con su cuerpecito tembloroso se aferró a mí, dándome la única chispa de consuelo en medio de tanta desesperación. Esa casa había sido nuestro mayor sueño. Allí habíamos puesto no solo dinero y tiempo, sino también fe, ilusión y esperanza. Y ahora verla reducida a restos dispersos por el agua y el viento era sentir que nos arrancaban un pedazo del alma. Con lágrimas corriendo por mi rostro, solo pude mirar al cielo y preguntarme por qué. La tormenta nos había arrebatado tanto en tan poco tiempo, y aunque sabíamos que lo material puede perderse, enfrentarnos a la realidad de quedarnos sin hogar nos llenaba de un dolor indescriptible. Allí, abrazando a mi hija y al lado de Ye, entendí que la tormenta nos había dejado vacíos de todo, excepto de algo que aún permanecía en pie, la fuerza de nuestra unión. Ye me tomó de la mano y con la serenidad que solo él sabe transmitir, me consoló diciendo: lo más importante es que estamos vivos y juntos. Lo material puede volver a levantarse, pero nuestra familia es lo que realmente importa. Trabajaré día y noche, si es necesario, haré todo lo posible para que pronto podamos construir un nuevo hogar. Sus palabras, aunque sencillas, me atravesaron el corazón. Yo sabía mejor que nadie todo lo que habíamos tenido que superar para regresar a nuestra tierra natal. Cada paso de nuestro camino había sido una lucha contra la adversidad, dejar atrás un pasado difícil, reunir el valor de empezar de nuevo y soñar con un futuro mejor para Maya. Pero ahora la tormenta había borrado en pocas horas todo lo que habíamos logrado. Lo que antes era esperanza y esfuerzo se había convertido en escombros, y con ello también desapareció la posibilidad inmediata de darle a nuestra hija lo que más deseábamos: educación. Si la vida hubiera seguido su curso normal, Maya ya estaría en la escuela, rodeada de amigos, aprendiendo y riendo como cualquier niña de su edad. Pero la realidad era cruel. La tormenta no solo nos había arrebatado la casa,
también nos había quitado la estabilidad para sostener sus estudios. Con el corazón encogido, tuve que aceptar la verdad. Por ahora, Maya debía quedarse en casa, no porque no lo mereciera, sino porque cada moneda que pudiéramos reunir tendría que destinarse primero a levantar un techo, a reconstruir un lugar seguro donde ella pudiera crecer. No era una renuncia definitiva, sino una pausa dolorosa, y en mi interior hice una promesa silenciosa: cuando logremos reconstruir nuestro hogar, cuando las paredes vuelvan a levantarse y el viento ya no nos dé miedo, entonces haré todo lo que esté a mi alcance para que Maya vuelva a la escuela, para que tenga el futuro que tanto anhelamos darle. Quizás hemos atravesado ya las pruebas más duras de nuestra vida, y sin embargo, en medio de tanto dolor y de tanta pérdida, hoy me siento agradecida porque lo más valioso: permanece intacto mi familia, sigue conmigo, estamos vivos y seguimos unidos. Esa es la mayor felicidad que puedo tener en este momento. Nuestra comida de hoy fue sencilla, apenas un poco de mandioca y fideos instantáneos. La tormenta nos ha dejado sin ingresos, sin la posibilidad de cocinar algo mejor. Y aún así, ese plato humilde se convirtió para nosotros en un verdadero banquete, no por su abundancia, sino porque lo compartimos juntos, riendo, dándonos fuerzas, recordándonos que todavía tenemos lo esencial, la vida y el amor. Ye me miró, sonrió con esa serenidad que tanto me reconforta, y yo no pude evitar sonreír también. Habíamos perdido la casa, habíamos visto cómo la tormenta arrasaba con todo lo que construimos, pero lo que ningún viento ni ninguna lluvia podía llevarse era la esperanza. Esa esperanza que nos mantiene de pie, que nos dice que aunque hoy comamos poco, mañana tendremos más. Que aunque hoy vivamos en la incertidumbre, el futuro todavía guarda un horizonte luminoso para nosotros y para nuestra pequeña Maya. Hemos pasado juntos por la tormenta, hemos sentido el miedo y la desesperación, pero también la certeza de que cuando se tiene amor verdadero, ninguna adversidad es lo suficientemente fuerte para destruirnos. Gracias de corazón por escuchar mi historia. Si sienten esta emoción conmigo y desean apoyarnos en este difícil camino, los invito a convertirse en miembros del canal. Su compañía, sus palabras y su apoyo son también la fuerza que me permite creer que todo lo que viene será mejor. Chào các bạn. Hôm nay trong một trở lại với kênh của Huyền thì tại địa phương nơi mà Huyền và Đệ đang ở thì đã xuất hiện một cơn bão lớn và không phải dự đoán. Cơn bão này mang theo lũ quét rất khủng khiếp. Tại địa phương của họ rất nhiều ngôi nhà, trường học và bị thổi bay. Huyền và Đệ cũng đã đoán trước được điều đó và họ cùng nhau gia cố lại ngôi nhà của mình một cách rất là cẩn thận. Tuy nhiên thì ngôi nhà của họ chưa được bồi lên cao. Đệ biết rằng bây giờ việc quan trọng nhất đó chính là di tản gia đình đến một nơi khác cao hơn, một nơi an toàn hơn để giữ được sự an toàn cho gia đình. Còn những phần còn lại là ngôi nhà mới xây là tâm huyết của họ. Họ
đã dồn tất cả tiền bạc của mình để xây ngôi nhà mới đó, thì họ phải buộc lại phía sau, bó buộc phụ thuộc vào số phận